Hola a todos, mi nombre es Tatiana León y en esta ocasión vamos a ver el desarrollo del taller 3. El error tipo 1 ocurre cuando se rechaza la hipótesis nula, cuando esta es de hecho verdadera. Este tipo de error puede llevar a conclusiones erróneas como afirmar que existe un efecto o una diferencia cuando realmente no la hay. Por otro lado, el error tipo 2 ocurre cuando no se rechaza la hipótesis nula, cuando en realidad esta es falsa. Este error puede ser igual de problemático, ya que puede llevar a la falta de acción ante una situación que requiere atención. La comprensión y gestión de estos errores son cruciales en cualquier análisis estadístico. La confianza es un rango estimado que nos ayuda a inferir el valor real de un parámetro poblacional. Por otro lado, las pruebas de hipótesis nos permiten evaluar afirmaciones sobre una población mediante la formulación de una hipótesis nula y una alternativa. La conexión entre estos dos conceptos es muy importante. Los intervalos de confianza pueden ser utilizados para realizar pruebas de hipótesis. Si el valor propuesto por nuestras hipótesis nula cae dentro del intervalo, no tenemos suficiente evidencia para rechazarla. Sin embargo, si ese valor no está incluido en el intervalo, podemos rechazar la hipótesis nula con confianza. Grandes y pequeñas muestras. Generalmente una muestra es grande si tiene más de 30 observaciones y pequeña si tiene 30 o menos. La diferencia clave radica en la distribución de las muestras. En grandes muestras podemos aplicar el teorema del límite central, lo que significa que la media muestral se aproxima a una distribución normal. Esto nos permite usar prueba Z. Por otro lado, en pequeñas muestras la distribución puede no ser normal, por lo que es más apropiado utilizar pruebas T de estudio. Las pruebas de medias se utilizan para comparar las medias o promedios entre dos o más grupos. Por ejemplo, podríamos querer comparar el promedio de ingresos entre dos ciudades diferentes. Por otro lado, las pruebas de proporciones se utilizan para comparar las proporciones o porcentajes de un atributo en diferentes grupos. Un ejemplo sería comparar la proporción de clientes satisfechos entre dos tiendas. Una diferencia clave radica en el tipo de datos que se utilizan. Las pruebas de medias se aplican a datos continuos como altura o peso, mientras que a las pruebas de proporciones se aplican a datos categóricos como la satisfacción del cliente. En términos estadísticos, utilizamos pruebas T para comparar medias en muestras pequeñas y Z-tests para muestras grandes. Para las proporciones utilizamos Z-tests que nos permiten evaluar la diferencia entre las proporciones observadas. Definiciones. Los datos cuantitativos son aquellos que se expresan numéricamente. Por ejemplo, podemos medir ingresos, edad o altura. Por otro lado, los datos cualitativos describen características o cualidades y no se pueden medir numéricamente, como la satisfacción del cliente o un color favorito. Cuando realizamos pruebas de hipótesis, utilizamos diferentes métodos según el tipo de datos. Para los datos cuantitativos, aplicamos pruebas como el t-test o el ANOVA para comparar esas medidas. Por ejemplo, podríamos querer comparar el promedio de ingresos entre dos grupos demográficos diferentes. En contraste, para los datos cualitativos, utilizamos pruebas como chi-cuadrado para comparar proporciones. Un ejemplo sería evaluar si hay una diferencia entre la proporción de clientes satisfechos entre dos tiendas. La distinción es crucial porque elegir el método estadístico apropiado según el tipo de datos garantiza que nuestros resultados sean válidos. La hipótesis nula es una afirmación que establece que no hay efecto o diferencia en la población. Por ejemplo, podríamos plantear que no hay diferencia en la media de peso entre hombres y mujeres en una población determinada. Por otro lado, la hipótesis alternativa es lo contrario. Establece que sí hay un efecto o diferencia. En nuestro ejemplo sería hay una diferencia en la media de peso entre hombres y mujeres. Plantear ambas hipótesis es crucial para varias razones. Primero, proporciona una estructura clara para el análisis estadístico. Al tener ambas hipótesis definidas, podemos evaluar si hay suficiente evidencia para rechazar o no. La regla de decisión es un criterio que utilizamos para determinar si debemos rechazar o no la hipótesis nula. Esta regla se basa en el valor pre obtenido a partir de una prueba estadística y el nivel de significancia que hemos establecido previamente. ¿Cuál es su importancia? La regla de decisión es crucial por varias razones. Primero, estructura clara. Proporciona un proceso sistemático para evaluar los resultados, lo que ayuda a evitar decisiones arbitrarias. También minimización de errores. Al seguir una regla definida, podemos reducir el riesgo de cometer errores tipo 1 y tipo 2. Y en la toma de decisiones informadas, permite a los investigadores basar sus conclusiones en evidencias estadísticas sólidas.
Las pruebas unilaterales. Estas se utilizan cuando queremos determinar si hay un efecto en una sola dirección. Por ejemplo, si estamos evaluando un nuevo fertilizante, nuestra hipótesis nula podría ser que el fertilizante no tiene efecto, mientras que la alternativa sería que sí lo tiene, específicamente que aumenta el rendimiento de los cultivos. Por otro lado, las pruebas bilaterales se utilizan cuando queremos evaluar si hay un efecto en ambas direcciones. Tomemos como ejemplo un nuevo método de enseñanza. Aquí nuestra hipótesis nula sería que el método no afecta el rendimiento académico, mientras que la alternativa sería que sí afecta, ya sea para mejorarlo o empeorarlo. Es importante elegir correctamente entre estos enfoques. Las pruebas unilaterales son más poderosas para determinar efectos en una dirección específica, mientras que las pruebas bilaterales son más conservadoras y nos permiten evaluar diferencias en ambas direcciones. El valor P es la probabilidad de obtener resultados al menos tan extensos como los observados, poniendo que la hipótesis nula es verdadera. La interpretación del valor P es crucial. Un valor P bajo, generalmente menor que nuestro nivel de significancia, indica que tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Por el contrario, un valor P alto sugiere que no hay suficiente evidencia para hacerlo. Definiciones. La distribución chi cuadrado. Esta distribución se utiliza principalmente para analizar relaciones entre variables categóricas. Por ejemplo, podríamos usarla para evaluar si hay una relación significativa entre el género de los consumidores y su preferencia por algún producto específico. Por otro lado, la distribución t-student se utiliza cuando queremos estimar la media de una población basada en una muestra pequeña, generalmente cuando el tamaño de la muestra es menor a 30 y no conocemos la desviación estándar poblacional. Un ejemplo sería comparar el rendimiento académico promedio entre dos grupos pequeños de estudiantes. Las diferencias claves entre estas dos distribuciones son importantes. La distribución chi cuadrado se aplica a datos categóricos, mientras que t-student se aplica a datos continuos. Además, t-student es más adecuada para muestras pequeñas, mientras que chi cuadrado puede manejar muestras más grandes. También hay diferencias en la forma. Chi cuadrado es aritmética y siempre positiva, mientras que t-student tiene colas más pesadas y se asemeja a una normal. Entender estas diferencias nos ayuda a elegir correctamente el tipo de prueba estadística adecuada según el tipo de datos que estamos analizando. La distribución normal es fundamental en estadística y se caracteriza por su forma simétrica, definida por su media y desviación estándar. Una propiedad clave es su simetría, lo que significa que el 50% de los datos se encuentra a cada lado de la media. Además, existe una regla conocida como la regla del 68, 95 y 99,7, que nos indica que aproximadamente el 68% de los datos se encuentra dentro de una desviación estándar de la media, el 95% dentro de 2 y el 99,7% dentro de 3. Estas propiedades hacen entender la distribución normal sea esencial para realizar inferencias estadísticas precisas. Nos permite hacer predicciones sobre poblaciones basadas en muestra y facilita la identificación de valores atípicos. Es una técnica estadística utilizada para comparar las medias de 3 o más grupos con el fin de determinar si al menos uno es significativamente diferente. Comencemos con el ANOVA de una vía. Este se utiliza cuando tenemos una variable independiente categórica y queremos comparar sus efectos sobre una variable dependiente continua. El ANOVA de dos vías. Esta técnica se utiliza cuando tenemos dos variables independientes y queremos analizar su efecto sobre una variable dependiente. Así como la interacción entre ellas, la importancia del ANOVA radica en que permitir analizar múltiples grupos simultáneamente sin incrementar la tasa de error tipo 1, que ocurriría si realizáramos múltiples pruebas T. Además, facilita la identificación de interacciones entre los factores de un análisis más complejo. La distribución chi cuadrado es una herramienta estadística clave que se utiliza principalmente para analizar relaciones entre variables categóricas. Uno de sus usos más comunes es la prueba de independencia. Por ejemplo, podemos evaluar si existe una relación significativa entre el género de los consumidores y su preferencia por un tipo específico del producto, como A, B o C. La importancia de la distribución chi cuadrado radica en su capacidad para permitir a los investigadores analizar datos categóricos y tomar decisiones basadas en la significancia estadística.
La importancia de la ANOVA radica en su capacidad para evaluar múltiples grupos simultáneamente. Esto no solo ahorra tiempo y recursos, sino que también ayuda a controlar el error tipo 1, que es el riesgo que rechaza incorrectamente la hipótesis nula. El ANOVA es una herramienta poderosa para la toma de decisiones informadas en cualquier investigación y práctica profesional. Su aplicación en diversas áreas nos permite identificar factores significativos que afectan el resultado y optimizan estrategias.